Hola, ¿qué tal? El capítulo 6 del libro del profeta Daniel, con toda seguridad es el capítulo de ese libro más conocido y casi que me puedo aventurar a decir que es uno de los capítulos más conocidos de toda la Biblia. Creo que compite en popularidad únicamente tal vez con el capítulo de Jonás y la ballena, que todo el mundo lo conoce. Daniel y la fosa de los leones, pues también es otro capítulo muy popular. Pero estos primeros 6 capítulos del libro de Daniel son mucho más que una simple historia de hornos hirviendo y leones hambrientos. Son 6 capítulos que nos hablan de un valor fundamental en el reino de los cielos, y es el valor de la integridad. Y es a lo que quiero referirme hoy con ustedes en este estudio de estos primeros 6 capítulos del libro de Daniel. La integridad es ese valor que hace que una persona actúe de la misma manera en cómo piensa, sin que sea modificado por las circunstancias en las que está atravesando. Es una persona monolítica, que su pensamiento y sus acciones van de la mano independientemente de las circunstancias en las que esté. Si usted realmente quiere conocer el corazón de una persona, dele 4 cosas. Dele poder, dele fama, dele fortuna o dele adversidad. Y usted va a descubrir lo que realmente hay en el corazón de esa persona, si usted le da alguna de estas cosas. Hemos oído muchas veces, es que que era medio pobrete, luego tuvo un negocio grande o alguna fortuna, lo que sea, y se llenó de dinero. ¿Y cómo cambió el dinero? ¿Cómo lo cambió? No, el dinero no cambia a nadie. El dinero lo que hace es desnudar lo que en el corazón de esa persona siempre hubo, pero no se había manifestado. Entonces déle usted a una persona dinero, fortuna, fama o adversidad y realmente usted va a ver lo que esa persona lleva en su corazón. Bueno, Daniel pasó por todo eso. Daniel tuvo fama, tuvo fortuna, tuvo poder y además tuvo mucha adversidad. Y su conducta fue siempre íntegra. Por eso es un valor del que vamos a hablar en esta mañana. Daniel, ¿quién fue? Daniel fue un príncipe, era un príncipe del linaje de la casa real de Judá. Era un joven que, como vemos en las escrituras, era un joven con muchas características. Era un joven sano, era un joven fuerte, era un joven inteligente, era un joven con mucha sabiduría y encima de todo era un joven guapo. Esas son las características que el rey Nabucodonosor le pidió a sus súbditos que eligieran a los deportados de Babilonia, los deportados de Jerusalén a Babilonia, para que sirvieran en la casa real de Babilonia. Así que Daniel perdió todo. Daniel, cuando fue deportado, perdió su familia, perdió su linaje real, perdió sus tierras, perdió sus amigos, solo le quedaron 3, Abednego, Sadrach y Medrach, y perdió hasta su nombre. Quisieron que perdiera hasta su identidad, porque le cambiaron el nombre. El rey Nabucodonosor le cambió el nombre a Daniel y le puso Belsasar, que Belsasar en babilónico significa rendir culto a el dios Bel. Es decir, querían incluso con esto de cambio de nombre hasta cambiarle su identidad y sus creencias. Pero Daniel pasó desde los 17 años hasta los 90 sirviendo en la corte real de Babilonia. Sobrevivió el reinado de Nabucodonosor, el reinado de Belsasar, el reinado de Darío el Medo y el reinado de Ciro el Persa. Esta historia del capítulo 6 de Daniel ocurre en el periodo de reinado de Darío el Medo. Daniel se había ganado una muy alta reputación con el rey porque era una persona sumamente inteligente, todo lo que hacía lo hacía muy bien, con una gran capacidad, y entonces Darío decidió poner a Daniel por encima de todos los altos funcionarios del reino de Babilonia para que él fuera la persona que los vigilara y que estuviera garantizando de que su trabajo al rey fuera excelente. Bueno, esto hizo que todos estos altos funcionarios sintieran celos y se pusieran a conspirar contra Daniel, tratando de buscar en Daniel alguna falla para presentársela al rey y que Daniel perdiera el poder y lo cogiera a alguno de ellos. Señores, esto no es otra cosa más que la ley del serrucho, la misma ley que opera hoy en día. Los compañeros, los altos funcionarios del rey trataron de buscar en Daniel alguna falla
y no encontraron nada. Dice el capítulo 6 en el versículo 5, por eso concluyeron, nunca encontraremos nada de qué acusar a Daniel, a no ser algo relacionado con la ley de su Dios. Nosotros no podemos evitar que la gente hable de nosotros. Eso es imposible. Pero lo que sí podemos hacer es que lo que esta gente hable sea siempre mentira. Nosotros no podemos evitar comentarios en contra nuestra, pero podemos vivir de tal manera de que esos comentarios sean falsos. Y eso fue lo que hizo Daniel durante toda su vida. Le pregunto, ¿vive usted de tal manera de que lo que la gente hable de usted sea realmente mentiras? ¿Es usted una persona que durante toda su vida ha demostrado integridad? Daniel vivió momentos de mucho poder, como este que estamos viendo, de mucha fama. Daniel estuvo encima de todos los súbditos del rey en el imperio conocido del mundo más grande. No había un imperio más grande que el babilónico en ese momento en el mundo entero, y Daniel estuvo a la cabeza de ese imperio, solamente por debajo del rey. Tuvo fortuna, tuvo fama, tuvo poder. Pero él nunca modificó su conducta. Y cuando trataron de hablar mal de él, no encontraron nada que achacarle, excepto lo que tuviera que ver con la relación con Dios. Hoy en día el serrucho es una práctica común en nuestro ambiente social. Bueno, vivamos de manera tal de que lo que la gente diga de nosotros sea mentira. La manera en como nosotros vivamos va a definir las decisiones que nosotros tomemos en momentos de adversidad. Miren, Pablo lo decía en el libro de Hechos, en el capítulo 24, en el versículo 16. Pablo siempre habló de integridad y decía, en esto procuro conservar siempre limpia mi conciencia delante de Dios y delante de los hombres. Así es como debemos de vivir, tratando de conservar nuestra conciencia limpia delante de Dios y delante de los hombres, independientemente de la circunstancia que usted esté viviendo. Así que los administradores y los altos funcionarios del rey Darío se presentaron donde el rey, y ahí sí les quiero leer este texto de la trama que hicieron estos altos funcionarios en contra de Daniel. Se presentaron los altos funcionarios y dijeron, que vive el rey Darío. Todos nosotros, administradores, autoridades, altos funcionarios, asesores y gobernadores, vean ustedes, todo la plana mayor del reino de Babilonia estaba en contra de Daniel. Las autoridades, los altos funcionarios, los asesores y los gobernadores, nadie se quedó por fuera. Nos hemos puesto de acuerdo en que el rey apruebe una ley que se haga cumplir estrictamente. Ordene usted que en los próximos 30 días, vean que no era una ley eterna, era una ley por 30 días. Y eso es un detalle que no es menor. Todo aquel que ore a quien sea, divino o humano, excepto usted, su majestad, sea arrojado al foso de los leones. Ahora bien, su majestad, emita y firme esta ley de tal modo que no pueda ser alterada, una ley oficial de los medos y de los persas, que no pueda ser revocada. Así que el rey Darío firmó la ley. Esto sigue repitiéndose 2600 años después y es muy frecuentemente visto en los lugares de trabajo y en nuestras relaciones sociales. Lo acusan injustamente, están hablando a sus espaldas, tratando de serrucharle el piso, le están tendiendo trampas con su jefe para que usted quede mal. La costumbre del serrucho sigue estando. ¿Qué hizo Daniel cuando se enteró de esta ley? Daniel hizo lo que siempre hacía. Oraba 3 veces al día en su casa, con las ventanas abiertas hacia Jerusalén, sin esconderse. Y a pesar de esta ley, en donde la pena era tirarlo a la fosa de los leones, él no cambió su actitud, no cambió su forma de actuar, ni cambió su fe, aun cuando solo fuera por 30 días. Siguió, se fue a su habitación, abrió las puertas, no se escondió y hizo lo que siempre hacía: orar a Dios. Esta actitud de Daniel no es una actitud desafiante de Daniel contra la autoridad del rey Darío.
lo que hizo Daniel fue hacer lo que siempre hacía, es decir, se mantuvo íntegro, orando a Dios, porque era lo que siempre acostumbraba a hacer. Cuando Daniel lamentablemente tuvo que ser sometido al castigo porque el rey se había comprometido a que esa ley no podía ser derogada, Darío, con el dolor en su corazón, tuvo que cumplir lo que él mismo había firmado y tiró a Daniel al foso de los leones. Dice la palabra que el rey Darío no durmió esa noche, angustiado porque no quería hacerle daño a Daniel. Y a la mañana siguiente, muy temprano, Darío llegó a la cueva de los leones y gritó: Daniel, ¿estás ahí? Y Daniel contesta desde adentro: ¡que viva el rey! Mi Dios envió a su ángel para cerrarle la boca a los leones, a fin de que no me hicieran daño, porque fui declarado inocente ante Dios y no he hecho nada malo en contra de usted, su majestad. Nosotros tenemos que ser fieles a Dios y también actuar con fidelidad con la gente con la que nos rodeamos. Dice aquí la palabra que Dios envió a su ángel a cerrar la boca porque fue justo, declarado justo ante Dios y ante el rey. Nuestra actitud debe ser siempre de integridad. En nuestra relación a Dios no debe ser afectada por ninguna circunstancia externa. Este castigo y esta ley era solo por 30 días. Daniel perfectamente pudo haber dicho: bueno, estos 30 días no voy a orar, o cierro la puerta y oro solo para que nadie me vea. No. Y pasados los 30 días ya puedo volver a orar y no hay ningún problema. Daniel no hizo eso. Daniel se mantuvo íntegro a sus convicciones, a su fe y a sus actitudes, las que siempre tuvo durante toda su vida, y por eso fue acusado injustamente. Una persona que no quiebre su integridad ante las circunstancias en apariencia adversas y desfavorables trae gloria a Dios. Y Dios lo bendice. Vean ustedes lo que pasó con esto. Darío declaró que el rey de Daniel era el rey sobre todos los reyes, el Dios sobre todos los dioses, porque había salvado a Daniel de las fauces del león. A los gobernadores y a la gente que había hablado mal de Daniel, Darío los tiró a la fosa de los leones y no duraron ni 5 segundos y fueron destrozados por los mismos leones que habían pasado la noche con Daniel, porque Dios lo había protegido. Nuestra integridad trae gloria a Dios y Dios bendice eso. Y eso es muy importante que no olvidemos. Nuestra integridad agrada a Dios y le da gloria a Él, y Dios lo bendice. Dice el Salmo 55:22, entrégale tus cargas al Señor, y Él cuidará de ti. No permitirá que los justos tropiecen y caigan. Los justos encuentran la vida, los malvados hallan la muerte. Proverbios 11:19. Al final, Daniel prosperó desde el reinado de Nabucodonosor hasta Ciro el persa, cuando él fallece alrededor de los 90 años de edad. Su integridad hizo que los reyes en diferentes periodos de todo el imperio babilónico declararan en su momento que el Dios de Daniel era el Dios verdadero, porque Daniel fue íntegro. Tu integridad hace que Dios sea glorificado. Viva íntegramente, que las circunstancias no cambien su forma de pensar ni actuar. Y circunstancias modernas no son la fosa de los leones, ni tampoco son puestos en un imperio gigante mundial. No, son cosas pequeñas que pueden variar su integridad. ¿Cambia a usted el precio de un producto si usted ve que la persona puede pagar más por él? ¿Cambia alguna norma para acceder a algún negocio que le va a dar gran ganancia aun cuando no vaya con sus principios? ¿Puede quebrar su integridad mentir para mantener su reputación? Esas son cosas que nosotros tenemos que cuidar hoy en día. Esas son las cosas, las circunstancias que pueden hacer que nuestra integridad se quiebre. Y para terminar, quiero leerles lo que Jesús nos dice en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, en el versículo 10, en el contexto del sermón de la montaña de las bienaventuranzas. Dice Jesús: Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino de los cielos les pertenece. Hoy lo motivo a que, si usted está en una circunstancia en la que siente que su integridad se puede tambalear,
Aférrese a la promesa de Dios. Dios bendice al que hace lo correcto, lo prospera y el reino de los cielos le pertenece. Muchas gracias, que el Señor los bendiga.